Bien, jóvenes, vamos a iniciar con la sesión virtual. Vamos a utilizar su manual de aprendizajes iniciales de álgebra de la página 48 a la 51 y también el resumen que ustedes realizaron sobre los temas de la ley de los exponentes. Es con lo que vamos a iniciar y vamos a empezar precisamente con los ejercicios de la página 48 para que lo vayan ubicando. Vamos a empezar con el primer ejercicio para ver y ubicarnos en el tema de potencias. Ahí tenemos el primer ejercicio: desarrolla las potencias y aplica la ley de los exponentes para resolver los siguientes ejercicios. Y precisamente aquí está el tema, ¿no?, que ustedes debieron de haber estudiado al realizar su resumen. Vamos a iniciar primeramente por ubicarnos qué es una potencia. La potencia es una operación básica. Nos indica que debemos de multiplicar la base por sí mismo el número de veces que nos indique la potencia. Entonces en el primer inciso, en el A, tenemos 3 elevado a la 4 potencia. Entonces tenemos 3 por 3 por 3 por 3. Entonces el resultado lo vamos a obtener al multiplicar los valores que tenemos aquí. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces tendríamos que el resultado del primero sería 81. Entonces es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es la potencia? Es una operación básica que nos indica una multiplicación. La base se multiplica el número de veces que dice el exponente. En este caso nos indicó 4 veces, en este caso nos indicó 3 veces. Muy bien, continuando, el día de ayer debieron de haber estudiado la ley de los exponentes y hay dos leyes aquí muy importantes. Una se aplica en el inciso D, x a la 0, y otra se aplica en el inciso G, m a la 1. Aquí los resultados son muy sencillos. Si nosotros tenemos una base, la que sea, y está elevado a la 0, siempre el resultado va a ser 1. Si nosotros tenemos una base que esté elevado a la 1 potencia, el resultado va a ser la misma base. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, x más 3 elevado a la 0, pues el resultado va a ser 1. Si yo tengo m más 5 elevado a la 1, pues el resultado va a ser m más 5. ¿Sí? Entonces, estas leyes muy importantes. Cuando esté elevado a la 0, siempre el resultado es 1. Cuando esté elevado a la 1, siempre el resultado es la misma base. Continuamos con los ejercicios. ¿Qué sucede cuando la base es un número negativo? Como nos indica, menos 5 elevado a la 5, el inciso B. Aplicando lo que estamos manejando, nos dice que vamos a multiplicar por sí mismo la base 5 veces. Ahí lo tenemos. Menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. 5 veces. Para empezar, el signo. Negativo por negativo, positivo. Por negativo, negativo. Por negativo, positivo. Y por negativo, negativo. Volvemos a repetir ese paso. Negativo por negativo. Positivo por negativo, negativo, por negativo, positivo, y por negativo nos da un signo negativo. Y después pues multiplicamos los valores. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, y por 5 tendríamos 5 por 5, 25, 5 por 10, 12, 5 por 6, 30 y una 31. Tendríamos menos 3125. Entonces, de nuevo ahí aplicando pues lo que estamos conociendo, recordando de potencias, es que la base se multiplica por sí mismo el número de veces que indica el
exponente. Por ejemplo, aquí tenemos algo de lo que hablábamos ahorita. 2m más 3 elevado a la 0. Es un binomio. Y está elevado a la 0 potencia. Como está elevado a la 0 potencia, automáticamente el resultado es 1. Aquí tenemos otro ejemplo. T más 5, que es un binomio, está elevado a la 1. Por lo tanto, el resultado es T más 5. Entonces, las leyes de los exponentes las vamos a utilizar para simplificar o para resolver las operaciones que nos estén solicitando. Continuamos. Vamos ahora a lo que viene siendo el siguiente ejercicio. Seguimos en la página 48. Ahora vamos a ver qué pasa con el ejercicio número 2. Vamos a ver qué pasa con el ejercicio número 2. De nuevo dice, aplica las leyes de los exponentes correspondientes al producto y cociente de las mismas para resolver los siguientes ejercicios. Entonces, por ejemplo, en la número 1 dice a al cuadrado por a al cubo. Ahí hay una ley que hay que aplicar que dice que cuando las bases son iguales, se pone la misma base y los exponentes se suman. 2 más 3, por lo tanto nos da como resultado a la 5. Esa es la regla que vamos a utilizar. Cuando se multiplican dos bases que son iguales, los exponentes se suman. Entonces en este caso tenemos a la 2 más 3, que es igual a la 5. Ahora, ¿qué sucede cuando se divide? 5n a la 6 sobre 11n al cubo. Pues para empezar, tengo aquí los números. Si los puedo dividir y me da un valor exacto, pues los divido. Si no, los dejo como si fuera una fracción. ¿Sí? Después veo los literales. Las bases son iguales, entonces la paso a la base. Y los exponentes los vamos a restar. Si se acuerdan, en el ejemplo anterior los exponentes se sumaban, aquí los vamos a restar. Por lo tanto, el resultado va a ser 5 onceavos de n a la 6 menos 3, pues sería 5 onceavos de n a la 3 o n al cubo, como la queramos nosotros manejar o pronunciar. Por eso no hay ningún problema. Entonces, tenemos dos reglas que debemos de seguir aquí. ¿Sí? Si las bases se multiplican, entonces los exponentes los vamos a sumar. ¿Sí? Cuando las bases son iguales y se multiplican, entonces los exponentes los vamos a sumar. Y la otra regla es, cuando tenemos dos bases que son iguales y se están dividiendo, los exponentes los vamos a restar. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta situaciones de los signos. Por ejemplo, ¿qué sucede con este ejercicio B? Dice x a la 6 por x a la menos 4. La regla dice, son las mismas bases y los exponentes se suman. 6 más menos 4. Pero en realidad, como uno es positivo y el otro negativo, entonces ya no se suman, se restan. 6 menos 4. Por lo tanto, el resultado es x a la 2. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con los signos, hay que fijarnos muy bien en ellos para que podamos nosotros realizar de manera correcta las operaciones. Vemos otro caso de aquí mismo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el de la división. ¿Qué sucede con la división? Este de aquí. Menos 6x a la 5 sobre menos 3x a la 8. Pues aquí para empezar tenemos dos signos. Menos entre menos nos va a dar más. Luego tenemos los números. 6 entre 3 son 2. Tenemos dos bases que son iguales. Y los exponentes los vamos a restar. 5 menos 8. Entonces ahí es donde les decía la situación de ahorita, que 5 menos 8 tenemos uno positivo y el otro negativo. Los exponentes se restan. 5 menos 8 me da como resultado 3 y se le pone el signo del mayor. En este caso el mayor es negativo, por lo tanto el resultado del exponente es negativo. Y aquí se aplica otra regla más. Si yo tengo un exponente negativo, me indica que esa base debe de ir en el denominador. Entonces, si ya quiero la solución completa de ese ejercicio, sería 2 sobre x a la 3. ¿Por qué? Porque este signo negativo me está indicando, de acuerdo a la ley de los exponentes, que debe de ser una base que va a estar en el denominador. Muy bien, vamos a continuar. En la misma página, vamos a la página 48 todavía, pero ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 3. ¿Sí? Vamos aquí con el número 3. ¿Sí? Igual vamos a aplicar la ley de los exponentes, pero ahora si se fijan, los exponentes están un exponente y luego otro exponente arriba. A esto se le llama multiplicación de exponentes o una base que está elevada a un exponente y a otro exponente. Empecemos por el más sencillo. 2 elevado a la 3, pero todo eso está elevado a la 7. Eso quiere decir que vamos a elevar, de acuerdo a la ley de los exponentes, estos exponentes se multiplican. Por lo tanto, tengo 2 elevado a la 21. Eso quiere decir que voy a multiplicar por sí mismo el 2 21 veces. ¿Sí? 21 veces lo tengo que multiplicar y ya obtener el resultado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que los exponentes, cuando tengamos un exponente elevado a otro exponente, los exponentes los debemos de multiplicar. Veamos otro ejercicio, otro ejemplo. Ahí obtienen ustedes el resultado. Vamos con este, miren, este de aquí. Es un monomio a al cubo, b a la quinta, c a la menos 4 y todo está elevado al cuadrado. Entonces aquí lo que tengo que hacer es multiplicar este exponente por cada uno de los exponentes que tenemos aquí. Entonces me va a quedar a la 2 por 3, b a la 5 por 2 y c a la menos 4 por 2. Tendríamos como resultado a la 6, b a la 10, c a la menos 8. Y si aplicamos la regla que vimos ahorita, quiere decir que esta base debe de ir en el denominador. A la 6, b a la 10 sobre c a la 8. Ese sería el resultado. También existen unos casos donde los exponentes, como este de aquí, es una fracción. 4x a la 3 quintos
y todo elevado a la 2. Eso nos indica pues que es una potencia de potencia. Vamos a multiplicar 4 al cuadrado x a la 3 quintos por 2. 4 al cuadrado, pues 4 por 4 es 16. Y x a la 3 quintos, aquí hay que multiplicar 3 quintos por 2 enteros. 2 por 3, 6. 5 por 1, 5. Entonces tendríamos 6 quintos. Si desarrollamos más esto todavía, tenemos una regla que dice que cuando el exponente es una fracción, nos indica un radical. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 16 por la raíz quinta de x a la 6. Ese sería el resultado final, completamente ya aplicadas todas las leyes. Entonces, cuando tengamos una potencia que es una fracción, nos indica que vamos a tener como resultado un radical. El radical es una raíz. Si se fijan, el 5, este 5 es el índice de la raíz y este 6 es la potencia de la base. Continuamos con los ejercicios. Ahora sí vamos a cambiar de página. Vamos a ir a la página 49. Vamos a trabajar primero con el ejercicio número 4. ¿Sí? El ejercicio 4. Todavía seguimos trabajando con los exponentes. Aplica la ley de los exponentes de la potencia de fracciones para resolver los siguientes ejercicios. Dice. Entonces tenemos ahí un cuarto a la 5. Ahí tenemos otra ley. 1 a la 5 sobre 4 a la 5. 1 a la 5 pues es 1 por 1 por 1 por 1 5 veces. Y 4 a la 5 es 4 por 4 por 4 por 4 por 4 5 veces. Tendríamos como resultado, multiplicando 1 por 1 por 1 por 1, pues tendríamos como resultado 1. Y aquí tendríamos 4 por 4, 16. Por 4, 64. ¿Verdad? Por 4 tendríamos 4 por 4, 16. 4 por 6, 24. Tendríamos 256. Ya vamos aquí. Por 4 tendríamos 4 por 4, 16. 4 por 5, 20, 21. 4 por 2, 8. Tendríamos 1016. Entonces, si se fijan aquí, la regla dice que cuando tengamos una potencia elevada, una base elevada a una potencia y la base es una fracción, dividimos. Tomamos el numerador y lo elevamos a la potencia, tomamos el denominador, lo elevamos a la potencia, realizamos la operación, ¿sí? Y obtenemos el resultado. Otro ejemplo aquí, por ejemplo, aquí tenemos este. 2AB sobre 3C cúbica, todo elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos de nuevo una fracción. Entonces, si tenemos la fracción, quiere decir que vamos a elevar cada elemento de la fracción. 2 al cuadrado, a al cuadrado, b al cuadrado, entre 3 al cuadrado, c cúbica y todo elevado al cuadrado. Entonces tendríamos 2 al cuadrado, 4, a cuadrada, b cuadrada. 3 al cuadrado, 9, y c, 3 por 2 sería 6. Y ese sería nuestro resultado. 4a cuadrada, b cuadrada, todo dividido entre 9c elevado a la 6.
Veamos aquí de esta tabla. Fíjense que nos dice potencia, fracción. Entonces, por ejemplo, m a la 4, pues sería m a la menos un cuarto, ¿sí? Porque me dice que lo indique como fracción. Y luego sería 1 sobre m a la un cuarto. Eso me indica que es negativo, entonces tiene que ir en el numerador. ¿Sí? Luego, por ejemplo, el otro dice 2k a la menos 3. Entonces quiere decir que es 2 sobre k a la 3. Porque acuérdense que el negativo me indica que debe de ir en el denominador. Acuérdense, el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Bien. Continuamos. Vamos con la misma página que estamos trabajando, que es la 49, pero ahora con la parte del ejercicio número 5, donde tenemos ahí una tabla. Completa la siguiente tabla. Para ello recuerda que existen los exponentes fraccionarios y aplica la igualdad, dice. Bueno, entonces aquí dice que es x a la 1/3, entonces lo debo de poner como raíz. Entonces vamos a poner aquí raíz cúbica de 1, perdón, de x, ¿sí? Y si lo quiero esta raíz exponerla como un exponente, pues voy a poner x a la 5 sobre 4. El 5 es el de la potencia y el 4 es el del radical, y la base pues es la base que tenemos ahí, que es x, ¿sí? Por ejemplo, este que está un poquito más elaborado, vamos a ver ese. Dice 2xy elevado a la 4/3. Entonces nos va a quedar raíz cúbica de 2xy elevada a la cuarta sobre 9x elevado a la 4/3. Entonces raíz cúbica de 9x elevado a la 4. ¿Sí? Ya si lo quiero desarrollar, pues tendría que desarrollar dentro de la raíz 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, x cuarta, y cuarta sobre, me falta un pedacito de la raíz, vamos a acomodar, 9 a la cuarta, 9 por 9, 81, 81 por 9, tenemos 721, no, 729, 9 por 1, 9, 9 por 72, por 9 tendríamos 81, 9 por 2, 18, 26, 65, 6561 x a la cuarta. Ese sería el resultado completo de ese, ¿no? Entonces ahí, si se fijan, pues estamos utilizando esto que está aquí más lo que hemos estado trabajando con la ley de los exponentes. Vamos a continuar ahora con la siguiente página de ejercicios, que sería la 50. Ya estaríamos entrando a la actividad de cierre.
ya vamos a empezar a observar pues que se repiten los ejercicios que hemos estado viendo hasta el momento. Vamos a empezar a trabajar con los ejercicios que hemos estado manejando. Vamos a simplificar. Por ejemplo, empecemos uno del principio, uno del medio y uno del final. Vamos a verlos cómo se resuelven. Por ejemplo, el primero, 5ax cuadrada por a cuadrada x cúbica por 6ax. Este lo vamos a manejar directo ya. 5 por 6, 30. Luego a por a cuadrada, a cúbica por a cuarta. Luego x cuadrada por x cúbica, x quinta por x sexta. ¿Cómo le hicimos para encontrar ese resultado? Muy fácil. 5 por 6 me da como resultado 30. Luego a por a cuadrada por a. Acuérdense que los exponentes se suman. A la 1 más 2 más 1. Esto me da como resultado a la 4. Y lo mismo sucede con la x. X a la 2 por x a la 3 por x. Es x a la 2 más 3 más 1. Por lo tanto, el resultado es x a la 6. Entonces, si se fijan, estamos recapitulando todos los anteriores que hemos estado trabajando sobre la ley de los exponentes. Veamos el siguiente. Tenemos una potencia de potencia. Entonces tenemos menos 2 al cuadrado. Menos por menos más, por menos menos, por menos más. Me da positivo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. M cuadrada a la cuarta, M a la octava. N a la quinta a la cuarta, N a la 20. A la 20. N a la 20. Todo dividido entre 12 al cubo. 12 por 12 tenemos que son 144. Por 12 tendríamos 8, 8, 2, 4, 4, 1. Tendríamos 8, 12, 7, 1. Tendríamos 1728. M al cubo, pues sería M a la 9. Y N a la quinta al cubo, pues tendríamos N a la 15. Ese sería el resultado. Ahora, ¿cómo obtuvimos este resultado? Vamos a hacerlo por partecitas. Por ejemplo, el 16, pues es menos 2 por elevado al cuadrado, menos 2, a la cuarta, perdón, por menos 2, por menos 2, por menos 2. Esto nos da como resultado 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, que es este 16 que tenemos aquí. Luego, m a la 2 y luego elevado a la cuarta es m a la 2 por 4, que es m a la 8, que es este que tenemos aquí. Y el n a la 20, pues es n a la 5 a la 4, pues es n a la 4 por 5, n a la 20, que es este que tenemos aquí. Y de los de abajo pues los obtenemos de la manera similar. Vamos a borrar estos de aquí. Y los de abajo pues vamos a tener 12 al cubo, pues es 12 por 12 por 12.
Si multiplicamos 12 por 12, 144 por 12, 1728. Luego, m al cubo y al cubo. Acuérdense que la regla dice que los exponentes se multiplican. 3 por 3 pues me da m a la 9, que es este de aquí. Este de aquí es el 1728. Y el n a la 5 elevado al cubo pues es n a las 3 por 5. Por lo tanto, el n es a la 15, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando. Dijimos que vamos en la página 50, vamos, Vamos a ver, la página 50 ya se terminó. Sí, nomás venían esos dos ejercicios, 49. Vamos a ver. Ok, ahí estamos con la página 51. Expresar con exponente fraccionario, expresar con exponente positivo y hallar el valor de. Vamos a agarrar vamos a agarrar. Exponente fraccionario dice a la 1 sobre m por b a la 1 sobre n por c a la x sobre 3. Ahí está, con exponente fraccionario. Vemos otro. 4 por a la 1 cuarto, b a la 5 cuartos y c a la 6 cuartos. Entonces, si se fijan ustedes, lo único que nos tenemos que ir fijando es en el índice de la raíz. El índice de la raíz es esta pequeña letra o número que aparece ahí. Por ejemplo, este equivale a este de aquí, que es a a la 1 sobre m. Este equivale a este de aquí, que es a a la 1 sobre n. Y este equivale aquí, que es c a la x sobre 3. Lo mismo sucede con este ejercicio. El 4 pues lo pasamos directo. A la 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque la raíz es 4. B a las 5 sobre 4 porque la raíz es 4 y C igual a 6 sobre 4. Ahora, ¿de dónde sale el 5 y de dónde sale el 6? De las potencias que tienen las letras. B a las 5 y C a las 6. Y en los otros dos dice que expresemos esto como positivo, dice. Entonces es 5x a la menos 1/3 por x a la menos 3 cuartos. Ah, no, perdón, y es esa. Es x a la 1 medio negativo. 1 medio negativo. Ahí estamos. Entonces tenemos 5x menos por menos, pues me da más. Sería 1/6. Y luego y a la menos 3 cuartos, pues eso me indica que va abajo como denominador. 5x a la 1/6 sobre y a la 3 cuartos. Y ahí están positivos. Entonces ahí tenemos que trabajar un poquito con la ley de los signos y con la ley de los exponentes. 1 por 1 negativo me da 1 positivo.
3 por 2, 6. Entonces ya se hicieron positivos. Y como este es negativo, me indica que debe de ir como un denominador. Y el último dice hallar el valor de. Son fracciones. Los exponentes son fracciones. 81 a la 3 cuartos. Eso indica que es la raíz cuarta de 81 al cubo. Entonces lo primero que tengo que hacer es multiplicar 81 por 81 por 81. Que ya lo habíamos sacado, ¿no? Ahorita. O no, no, sacamos 9 por 9 por 9, ¿verdad? Ahí tenemos 81 por 81 por 81. Tenemos la raíz cuarta de 531.441. 531.441. Ese es el resultado que nos está dando al multiplicar 81 por 81 por 81. Vamos a rectificar nada más. Tenemos 531.441. Ok. Bien, pues aquí vamos a aprovechar para ver un método de cómo calcular las raíces. Acuérdense de esto, porque voy a borrar lo anterior ahí. Es raíz cuarta de 531.441. Raíz cuarta de 531.441. Y vamos a utilizar el método de la descomposición de factores. Vamos a empezar siempre a dividir entre 2. Si no tiene división exacta entre 2, este número, nos pasamos al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente. Entonces, si empezamos con el 2, si ustedes dividen esta cantidad entre 2, nos va a dar un número fraccionario, entonces no nos sirve. Lo dividimos entre 3 y vamos a ver que ya nos da 177.147. Otra vez empezamos con el 2, lo dividimos entre 2, nos da fraccionario, lo dividimos entre 3 y nos da 59.049. Otra vez entre 2, nos da fraccionario, entre 3 nos da 19.683. Entre 2 nos da fraccionario, entre 3 nos da 6.561. Entre 2 nos da fraccionario, entre 3 2.187. Entre 2 nos da fraccionario, entre 3 nos da, voy a continuar acá, nos da 729. Entre 3 nos da 243. Entre 3 nos da 81. Entre 3 nos da 27. Entre 3 nos da 9.
entre 3 nos da 3 y entre 3 nos da 1. Cuando llegamos ahí es cuando llegamos al resultado. Y ahora nos fijamos en el índice, es 4, entonces lo vamos a agrupar de 4. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 número 3. Ahí tenemos otros 4 número 3. Tenemos otros 4 número 3. Entonces aquí tendríamos que es la raíz cuarta de 3 a la 4 por 3 a la 4 por 3 a la 4. ¿Sí? Esto quiere decir que la potencia, si yo le saco la raíz cuarta a cada término, se va a eliminar la potencia con la raíz. Entonces me va a quedar 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Por lo tanto, el resultado es 27. Entonces ahí tenemos un método para calcular raíces de cualquier valor, cuadrada, cúbica, cuarta como en este caso, quinta, cualquier tipo de raíz. Y el método se llama descomposición de factores. Lo que estamos haciendo es descomponer en factores los valores que tenemos ahí. Muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos los problemas, que es la actividad de contextualización o transversalidad. ¿Ok? Como dice ahí, con lo que sabes y has aprendido, estás en la posibilidad de darle aplicación a las leyes de los exponentes y tenemos dos problemas. Dice aquí el problema 1, para mezclar una mezcla de mortero se requiere 8 a la menos 1 toneladas de cemento. ¿Cuántos kilogramos de cemento se emplearán? Aquí necesitamos conocer o recordar unos datos. Dice toneladas, toneladas. Tenemos que averiguar cuánto equivale una tonelada en kilogramos. Eso es lo que tenemos que averiguar. Y el otro dato importante es que es 8 a la menos 1, por lo tanto aquí tenemos que es un octavo. Entonces cuando ya tengamos este dato de la tonelada, lo que vamos a hacer es multiplicar los kilogramos por un octavo. Y ya vamos a obtener el resultado del problema. Eso sería para el primer problema. ¿Sí? Para el segundo dice, si los 10 gramos de sal se añaden a una cantidad de agua, la cantidad K en función de T de sal que no se disuelven después de T minutos está dada por 10 por 1 medio elevado a la T. 10 por 1 medio elevado a la T. ¿Cuál es la cantidad de sal sin disolver en el agua después de transcurrir 3 minutos? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos una función que dice 10 por 1 medio elevado a la T. ¿Sí? Entonces aquí la función es 10 por 1 medio elevado a la 3. 10 por 1 medio, el 1 elevado y el 3 elevado. Obtenemos el resultado de 1 a la 3, lo ponemos aquí arriba. Obtenemos el resultado de 2 a la 3, lo ponemos aquí abajo. Dividimos esas dos cantidades y lo multiplicamos por 10 para obtener el resultado. ¿Sí? Y en el inciso B nos están diciendo lo contrario, nos están hablando de la masa en gramos, dice. ¿En qué tiempo? Va a quedar solo 5 gramos. Entonces, si teníamos 10, pues queremos que quede la mitad. Queremos que queden solo 5 gramos. Entonces,
cuánto tiempo se va a utilizar para que lleguemos a esos 5 gramos. Muy bien, estos problemas pues como ya se los están observando, pues se los voy a dejar a ustedes para que puedan trabajar, para que puedan ir manejando la información que tenemos. Y con eso pues lo que hemos hecho es un repaso de lo que vamos a manejar en esta semana. Este es el primer versión visual de lo que vamos a tener, y después pues ya vamos a ir trabajando con lo que son los radicales. Este primer video, que es esta sesión virtual número 2, la vamos a manejar como los exponentes, y después pues vamos a manejar lo que vienen siendo los valores que tenemos acerca de los radicales. Entonces poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir generando. Si hay alguna duda o alguna situación, por favor